parte que es relacionada con la parte económica y de finanzas o contabilidad. Y vamos a finalizar con el tema administrativo, como les digo. Entonces, en ese momento paramos la Profe, clase, buenas el tardes, módulo qué pena. financiero. Antes de comenzar, no sé si habría Sí. alguna oportunidad o posibilidad de que se pueda grabar la reunión. Lo que pasa es que uno de nuestros compañeros comenta que, que están trabajando y no pudieron pedir el permiso. Ah, no, no, es que realmente me queda difícil porque yo no sé grabar acá, ¿sí? Si ustedes quieren grabarlo, pues ustedes lo pueden grabar autónomamente, sí, pero yo como tal no voy a hacer la grabación ni la voy a compartir. Entonces, pues si alguno de ustedes les apoya a sus compañeros con eso, maravilloso. Profe, Compa, te tocaría grabar pantalla del computador para que te deje grabar la clase como tal. Bueno, entonces voy a arrancar. Vamos a arrancar. Este es un breve repaso, como les digo, de todo lo que hemos visto dentro de la clase. Voy a poner primero a cargar acá el computador. Listo, ahora sí. Entonces, este es un extra que quiero darles para que les vaya bien en el último parcial. Ser un breve recorderis de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos hablado. Y vamos a arrancar por el tema sistemático que siempre definimos que era importante, y es que es una empresa. ¿Listo? Entonces, entendamos nuevamente el concepto de empresa es una unidad organizada de trabajo, ¿listo? Eso es lo más importante, está organizada para la producción o realización de algo que a la final genera un trabajo en específico, ¿listo? Para tener claro el concepto de empresa no se necesita nada más, ¿sí? Es una actividad organizada, ¿sí? Económica organizada, ¿listo? Es la unidad más simple, llamémoslo así, de organización general, ¿sí? Para poder ejecutar un trabajo, ¿listo? Ahora, ¿cómo se clasifican las empresas? Ustedes bien saben que hay cuatro tipos de clasificaciones. La primera, relacionada con su tamaño, que es según el número de empleados y el valor de los activos, ¿listo? ¿Cuáles son las clasificaciones o subclasificaciones que tenemos de tamaños? Ustedes saben que tenemos las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas y las grandes empresas. ¿Listo? Si alguno tiene alguna duda, me va hablando. ¿Listo? ¿Qué es importante que tengan presente? Pues en efecto que todo es una escala descendente, ¿sí? Y que entre más empleados tengan, pues obviamente va a ser más grande la empresa y asimismo su categorización. En el mismo sentido, si tiene más empleados es porque pues mueve más activos. Es decir, tenemos aquí llamémoslo así, una distribución descendente en la cual ustedes van a poder decir, venga, sí, en efecto, las empresas a medida que van teniendo más activos, pues en efecto necesitan más empleados y por ende se consideran más grandes las empresas. Tenemos unas clasificaciones que son con propósitos lucrativos y es importante aquí, obviamente el parcial final no va a ser tan cascarero, pero es importante que se tenga sobre todo claro que es el ánimo de lucrarse y el ánimo de no lucrarse, sino de generar beneficios sociales. ¿Listo? Entonces tengamos muy presente eso, muy seguramente, o quizás no aparezcan estas, pero tengan en cuenta igualmente, porque no les puedo prometer eso, que siempre las empresas sin ánimo de lucro se diferencian entre sí, ¿sí? Y que lo que más los diferencia es la forma en que utilizan sus utilidades, ¿listo? Y entonces en la presentación ustedes encuentran que hay diferentes tipos de empresas sin ánimo de lucro. Esto qué horrible. ¿Sí? Dentro de ellas están las corporaciones, las fundaciones, las cooperativas, los fondos de empleados y cada una tiene un objetivo en particular. ¿Listo? Tengamos eso claro siempre en el tema del propósito lucrativo. Ahora, vámonos a
las características operacionales y cómo eso puede llegar a clasificar las empresas. Entonces, tenemos empresas de servicios que, como ustedes bien saben, son empresas que no comercializan, sino que solamente prestan servicios específicos. Empresas comerciales, que son las que se dedican precisamente a la compra y venta de bienes y servicios como tal, y son las que ofertan en cierta medida como intermediarios entre dos productos en específico. Y luego tenemos las empresas manufactureras, que son las empresas que se encargan de modificar las materias primas y volverlas un producto final. Y finalmente tenemos la tipología legal, que se caracteriza por ser las personas naturales y las personas jurídicas. Pilas, es importante tener claro que una persona natural siempre va a ser un individuo como tal. Tan pronto nace un individuo se considera una persona natural. Una persona natural no necesita una escritura pública porque precisamente la persona natural se registra con un registro de nacimiento, un registro civil, una cédula, ¿sí? Y ya con eso es una persona natural como tal. ¿Listo? Ahora, una persona jurídica es una entidad ficticia que está compuesta por personas naturales o jurídicas, ¿sí? Y son entidades que son sujetas de derechos y de deberes. ¿Listo? Es decir, una persona jurídica, a pesar de que es una entidad que no se puede tocar, sí o sí va a tener la posibilidad de contraer algunas obligaciones con alguna persona o con algún local o con algún comercio específico, etcétera, etcétera. Bueno. Hasta ahí, según la tipología. Entonces, no sé si queda claro o tienen alguna duda hasta acá de lo que son tanto la clasificación como una empresa. O hasta ahí estamos bien. Listo. Creo que por ahí manito arriba, listo, perfecto. Si alguien tiene alguna duda, me va contando. Entonces, como sabemos, la tipología legal, digamos que tiene unas subclasificaciones porque las personas naturales, no solamente como personas naturales quedan identificadas, sino que tenemos otros grupos que se caracterizan como personas jurídicas y que tienen diferentes denominaciones. Entonces, arranquemos por el inicio. Las personas naturales, como les digo, son una única persona y siempre la responsabilidad en el patrimonio está siempre atada a estas personas naturales. Yo les decía que estas sociedades, de hecho, son sociedades que son fruto de las relaciones comerciales y usualmente son verbalmente, pero son personas naturales porque realmente no cuentan con un registro como tal, ni una escritura pública que las cree, ¿sí? Son más que todo como sociedades que se generan dentro del barrio o entre amistades, pero son fruto de las palabras y la confianza, más no de las acciones dentro de un papel. Entonces, para que lo tengan presente y sepan bien que es una sociedad de hecho, y que sepan que la sociedad de hecho pertenece a las personas naturales. Pilas con eso, ¿listo? Ahora, las personas jurídicas se pueden considerar empresas unipersonales o sociedades comerciales. Entonces, las empresas unipersonales muy fácilmente podemos detectarlas y son empresas de una única persona. Es decir, yo como persona natural monto una persona jurídica y simplemente la constituyo como Nicolás Fajardo SAS. ¿Por qué me interesaría generar una persona jurídica? Pues porque la tributación en personas jurídicas es menor que la tributación en personas naturales usualmente. Entonces puede que a través de eso pueda generar ciertos tributos y genere menores pagos de impuestos y por ende mayores utilidades. ¿Listo? Ahora tenemos las sociedades comerciales, que se dividen en tres: las sociedades de personas, las sociedades de capital y las sociedades mixtas. Entonces, cuando yo hablaba con ustedes, les comentaba que en el inicio cada una de las empresas se montaba como sociedades de personas que se unían con la finalidad de poder tener un objeto puntual a futuro, ¿sí? Y ese objetivo puntual era crecer como empresa, pero también como familia. Eran sociedades en las cuales entre todos se conocían y usualmente había un mandador o un gestor que era el padre o el patriarca o la matriarca de la cabeza y era la que regía dentro de esa empresa en específico. Y ella era la que mandaba como cabeza de su hogar, ¿sí? Sin embargo, cuando se empezó a ver un poquito el tema de la industrialización, yo les decía que las empresas empezaron a quedarse pequeñas y en el ámbito de acción ya las empresas familiares no podían controlar la totalidad de sus negocios y por ende empezaron a decir, venga, y si yo me asocio con otra persona, si me asocio con mi vecino, ¿cómo puede ser ahí? Entonces ahí es donde empiezan a salir las sociedades de capital en las cuales básicamente está subdividiéndose el capital que cada uno aporta y en el mismo sentido estamos diciendo, venga, a usted le corresponde tanto, a usted le corresponde tanto y en el mismo sentido estamos diciendo, a usted le toca pagar tanto en dado caso que pase algo y a usted también le toca pagar tanto con base a algo. Ahora, cuando uno empieza a analizar las sociedades mixtas, se da cuenta que a veces
llega a unos puntos en los cuales sí, es positivo que uno empiece a abrir capitales, como es el caso, por ejemplo, de Coca-Cola, que se abrió en capitales, se creció y es una de las multinacionales más grandes, y no es la más grande de todo el mundo. Sin embargo, cuando uno tiene también un concepto familiar de un lugar, pero quiere que crezca en cierta medida dentro de un espacio geográfico específico, pues también puede crear sociedades mixtas que realmente generan unas limitaciones como tal sobre los usos reales de la empresa, ¿sí? Pero la sociedad limitada sigue siendo en cierta medida muy cerrada porque tiene un número de accionistas definido y además su forma de gobernanza es totalmente diferente, por ejemplo, a una sociedad por acciones simplificadas, que como ustedes se dieron cuenta en el taller que realizaron, es una sociedad que permite y tiene mucha más flexibilidad real y es lo último, mejor dicho, en temas, es la tendencia de creación ahorita, porque primero no constituye reservas legales tan exigentes, segundo, permite tener la cantidad de socios que uno desee, tercero, no tiene ningún problema con temas de junta directiva, entonces todo esto permite constituir en cierta medida, lo que les digo, una sociedad que sea fácil de manejar y que permita los objetivos fácilmente. En este cuadro que ustedes lo tienen dentro de sus presentaciones encontrarán cada una de las características específicas de cada uno de los tipos de empresas. ¿Qué es importante para el parcial? Es importante que se memoricen en cierta medida por lo menos una de las características de alguna de las empresas, ¿sí? No se les va a preguntar en la totalidad, venga, específicamente cuál es esto, como de pronto si fue el primer parcial, o puede que sí, porque todos los parciales van a ser diferentes, entonces es posible que pueda salir, puede que no salga, pero es importante para mí que tengan claro que alguna de estas preguntas, acá sí va a salir alguna pregunta, entonces por favor estudienla y repásenla. Vamos a hablar un poquito del capital autorizado, el capital suscrito, el capital pagado. Para mí es importante que ustedes tengan claro que el capital autorizado es el capital que la Cámara de Comercio autoriza para la creación de la empresa. Y la diferencia con el capital suscrito es el que en realidad los propietarios suscriben, ¿sí? Y es que suscribir es una palabra que es importante porque es una palabra que compromete un pago de los accionistas a futuro. Entonces, la diferencia entre el capital autorizado es el que en efecto autorizó la Cámara de Comercio, pero el suscrito es el que en efecto dice, yo voy a pagar ese valor, ¿sí? Y se comprometió a pagar. Ahora, el capital pagado no siempre es el capital suscrito. ¿Por qué? Porque hay algunos tipos de empresas que me permiten pagar mis aportes en la Constitución, pero hay otros tipos de empresas que simplemente, como por ejemplo la sociedad en comandita por acciones, me permite suscribir el 50% del capital autorizado. ¿Sí? Importante que tengan eso en mente. ¿Qué empresa se debe constituir? Bueno, puede ser cualquiera de todas estas. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que yo reviso usualmente? Primero, ¿cuánto patrimonio estoy poniendo en riesgo con cada una de las acciones, con cada una de las elecciones que yo tenga de empresa? Segundo, ¿cuánto me va a costar crearla? Si me va a costar 5, 10, 20 pesos. Tercero, si yo quiero montar una empresa sola, pues más bien monto una empresa que sea solo para uno, pero si quiero montar una de 1000 socios, pues no puedo crear una limitada porque me restringe a 25, entonces tengo que crear otra diferente a la limitada. Entonces eso también es un parámetro que hay que tener en cuenta. El alcance de la sociedad, quién lo define, cómo lo define, eso es importante, y la flexibilidad en su dirección. Si yo quiero que haya una junta directiva, si yo quiero que tenga que llamar a socios minoritarios cada ratico, eso también es una forma de tomar una decisión, que es cómo yo quiero dirigir mi empresa. ¿Listo? Aquí pasamos a un tema de conceptos tributarios. Entonces, clave de acá, que sepan qué es el RUT, que sepan qué es el NIT, que sepan cada uno de los impuestos qué significan, que sepan qué es la retención en la fuente y qué es el impuesto de predial. Esto sí o sí va a salir en el parcial. Entonces, tengan presente alguno de estos conceptos, les va a salir en el parcial. ¿Listo? Vámonos a los regímenes. Los regímenes tenemos dos, simplificado y común. ¿Cuál es la diferencia? El simplificado es simple. Siempre les dije que la forma más fácil de hacerlo es simple. ¿Y cuál es el común? El que pertenece a la mayoría de las personas. ¿Cuáles? Las personas jurídicas. ¿Listo? Entonces, estas personas jurídicas y estas personas naturales que superan estos topes hacen parte del régimen común, que es lo que usualmente se utiliza. Entonces, tengamos muy presente que lo simple y lo simplificado siempre va a ser para las personas específicas, ¿listo? Para las personas así como ustedes y como yo, ¿listo? Lo común para las personas jurídicas o para esas personas naturales que superen un tope específico. Si alguien tiene alguna duda, por favor, intervenga. Vamos adelante. Entonces, vámonos un poquito a los contratos de trabajo. Entonces, tenemos diferentes tipos de contratos de trabajo.
Ahora, el contrato de trabajo usualmente se divide en dos. Tenemos un contrato a término fijo y un contrato a término indefinido. El término fijo, tengan muy presente, es porque tiene una temporalidad específica, del 1 de enero al 31 de diciembre. El término indefinido es porque arrancó, pero no tiene una fecha de definición. ¿Cómo se termina un contrato indefinido? Alguien que me responda eso, por favor. ¿Cómo se termina un contrato a término indefinido? Contéstenme. ¿Están escuchando qué? ¿Nadie? ¿Ya están poniendo cuidado o qué? Sí, profe, sí le estamos poniendo cuidado. Y entonces, ¿cómo se termina un contrato a término indefinido? Arriésguense. Porque va a una fecha fija. No, el indefinido. El indefinido sería que renuncie o lo despidan. Exacto, tal cual. Esa es la única forma de terminar un contrato a término indefinido. Que renuncie o que lo despidan. Perfecto, Laura. Era una preguntita. Profe, tiene el micrófono apagado. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, les decía, es importante que tengan muy presente que el contrato a término indefinido siempre es por renuncia o por despido, cualquiera de las dos, ¿listo? Pero el contrato a término fijo, tenga muy presente que cuando se acaba el tiempo es posible que el empleador diga, ya no lo necesita usted, se puede ir, ¿sí? Y no tiene que ser ni de renuncia ni despido, simplemente conclusión del trabajo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. Pero el despido tiene que ser justificable, ¿no? El despido puede ser justificado o injustificado. No tiene por qué ser Cualquiera de los dos. justificado. Si es injustificado, el trabajador tiene derecho a unas indemnizaciones, ¿sí? Pero si es injustificado, también se puede hacer. Por ejemplo, ahorita con todo lo que está pasando con este nuevo gobierno, hay muchos empleadores que han tenido que despedir a sus empleados. Prefieren pagarles una indemnización a seguir costeándolos en el tiempo porque no tienen plata, ¿sí? Entonces, es algo que puede pasar y la ley lo permite. ¿Listo? Vamos adelante. El contrato de obra. El contrato de obra es un contrato en el cual, nuevamente, tienen que pensar es que es una obra. Una obra es la transformación de un espacio a través de unos materiales específicos. Y en el contrato de obra yo estoy contratando a una persona para que haga una labor puntual en la cual va a ejecutar precisamente una transformación en un espacio. Y usualmente es común que uno vea en este tipo de temas el IU. ¿Qué es el IU, por favor? Es administración, imprevistos y utilidades. Muy bien, exacto, perfecto. Es importante que tengan eso claro y presente. ¿Listo? Ese es el IU. Y los contratos de aprendizaje son estos contratos en los cuales básicamente se disminuyen algunas de las cargas prestacionales con la finalidad de que los empleadores contraten mano de obra no calificada, ¿sí? Y que tiene muy poca experiencia. La diferencia es cuál, que básicamente aquí en este contrato de aprendizaje el contratante usualmente no tiene por qué pagar las prestaciones sociales, sino que simplemente toma la decisión de voluntariamente pagar una ARL y como contraprestación, pues el estudiante básicamente puede aprender con el dinero de otro. Ese es el resumen de un contrato de aprendizaje. El contrato de prestación de servicios, y tengan eso muy presente, es un contrato que se ejerce para prestar un servicio específico. No tiene horario,
tiene una remuneración que son sus honorarios, y ahí en la particularidad y la diferencia con el contrato de trabajo es que ustedes perdón, a ustedes no les pagan nada de seguridad social, ustedes mismos deben de pagar y costear su propia seguridad social, lo cual recae en que un empleado gana el 46% más por el contrato laboral que por representación de servicios. ¿Por qué? Por todos los parafiscales y las primas y los servicios de seguridad social que tiene adicional este tipo de contrato. ¿Listo? Ahora nos vamos a qué es la contabilidad. Hasta aquí cerramos un poquito el tema empresarial. Nos vamos ya a un tema más contable. La contabilidad, lo clave es que tengan ustedes, y es que es un registro de información. ¿Listo? Es registrar información que en efecto permite esa información facilitar las funciones de planeación y control, más no permite la planeación y el control como tal. Pilas, porque al ser un registro y al almacenar de forma metódica las transacciones financieras, básicamente yo tengo un chorrero de datos que me sirven, pero que si no las organizo no me van a permitir utilizarla. Y básicamente, ¿de qué manera las organizo? Con los estados financieros. Son las herramientas contables que me permiten analizar y planear a futuro. ¿Listo? Dentro de esas tenemos dos que son los más importantes, el balance general y el estado de resultados. ¿Listo? Que son los que vimos principalmente. Entonces, vámonos básicamente al balance general. Y el balance general es ese estado financiero que representa la situación financiera, o dicho en otras palabras, la situación de los activos y pasivos de la empresa en una fecha determinada. ¿Listo? De igual forma, permite analizar el nivel de endeudamiento y el patrimonio contable el valor contable del patrimonio. ¿Listo? Acuérdese que esto es una fotografía, es decir, es un momento estático de tiempo. ¿Listo? Vámonos a un poquito de la lógica de la contabilidad y en qué se basan todos estos estados financieros. Y aquí se basan netamente en una cosa que se llama la ecuación fundamental. La ecuación fundamental se rige por dos principios, los usos y las fuentes. ¿Listo? Importantísimo que se memoricen esto, que los usos es en dónde yo tengo el dinero o hacia dónde lo voy a usar, y las fuentes es de dónde esos recursos o ese dinero provino o de dónde salió esa plata, ¿sí? Y las fuentes en efecto van a ser pasivos o patrimonio. ¿Por qué? Porque solo hay dos lugares de donde puede venir la plata, o endeudándome o de que yo mismo saque plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque la plata no se hace así, como así. Cuando yo trabajo y tengo un ahorrito, eso hace parte de mi patrimonio. Cuando yo realmente quiero comprar una casa y que no tengo la plata, pues pido prestado para un banco. ¿Y a dónde se va ese activo que yo estoy creando? Pues a los usos. ¿Por qué? Porque yo esta plata que conseguí aquí en los pasivos y el patrimonio la estoy usando en una vivienda, en un carro o en algo específico que desee comprar. ¿Listo? Importantísimo que tengan esta teoría en la mente porque eso es clave para poder ejecutar las actividades que van a hacer posteriormente. Ahora, si entendemos que tenemos unos usos y unas fuentes, vamos a comprender que vamos a tener dos partes de una ecuación. La parte de los activos, que son los usos, y la parte de los pasivos y el capital o patrimonio, que van a ser las fuentes. Y esto, en resumidas, en cualquier tipo de despeje, va a ser lo mismo. ¿Listo? Nunca va a cambiar. En esencia, todo es lo mismo. ¿Listo? Tengan muy presente eso. No se confundan. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a la final el activo va a ser igual al pasivo más el capital, el pasivo va a ser el activo menos el capital y el capital va a ser el activo menos el pasivo. ¿Listo? Las ecuaciones son una, una función, ¿sí? Matemática. No existe margen a decir que puede o que no o que cambie o que no cambie cuando se mantiene una igualdad. ¿Listo? Vámonos al balance. Entonces, en el balance sabemos que tenemos aquí
unos activos, unos pasivos y un patrimonio. Y hay unas normas importantes que son las famosísimas normas NIF, que son esas normas que dijeron, venga, vamos a organizar esta vaina de esta manera, y es importante que tengan eso en mente porque puede que salga una pregunta quisquillosa al respecto. Las NIF son las normas internacionales de finanzas y definitivamente dicen que los activos van a este lado, los pasivos van acá y el patrimonio va acá. No tiene nada más de raro. Simplemente es como cuando uno tiene una norma Incontec que le dice cómo tiene que hacer las cosas. Eso es prácticamente lo que hace. Ahora, clave. ¿Qué es un activo? Un activo es algo, lo que sea, que tiene un valor y es propiedad. Bien de la empresa, bien suyo, bien sea el que sea. Es un activo, es un valor. Un activo es algo que tiene valor y una propiedad. Es decir, alguien está como dueño de eso. Se acabó. Pasivo, deudas, ¿listo? Pasivo, deudas, pasivo, deudas, ¿sí? Patrimonio es el valor contable de los recursos propios. ¿Alguien se acuerda por qué es contable? Bueno, pues espero que se acuerden porque eso puede que salga en el parcial. Y acuérdense ahí, les doy una pista y es que yo siempre les decía pilas, porque el hecho de que esté registrado dentro de un balance o escrito no quiere decir que la plata la tenga en caja. Bueno, tengan eso presente. Bien, sobre esto, importante tener en cuenta dos cosas. Activo corriente son los activos a corto plazo. Activos fijos o activos no corrientes son todos ellos que no son inmediatos, ¿listo? Y básicamente la diferencia entre estos dos de temporalidad es que estos son cobrables a 90 días y estos son superiores a 90 días, ¿listo? Que es importante que a la final ustedes tengan claro a qué pertenecen cada uno de estos subcapítulos del activo corriente, los activos fijos y los otros activos. ¿Listo? No lo estoy pidiendo memoria, les estoy pidiendo que entiendan que, por ejemplo, un terreno yo no lo puedo vender inmediatamente, un edificio no lo voy a poder vender en 30 días, ni en 90, ni en 50. Son cosas que de a poquitos se van materializando y que hacen parte de una planeación como tal organizacional. En el mismo sentido, es importante tener en cuenta, y aquí me voy a adelantar un poquito para que veamos aquí los pasivos corrientes y la organización, que los pasivos corrientes son aquellos pasivos que son a corto plazo, ¿listo? Son todas estas cosas, obligaciones bancarias, cuentas por pagar, impuestos, ingresos anticipados, que están a corto plazo. Y los pasivos a largo plazo van a ser los pasivos no corrientes, que básicamente van a ser las mismas vainas que están acá, pero acá. ¿Por qué? Lo único que cambia es la temporalidad, ¿listo? Ahora, todo esto se mueve a través de las famosísimas cuentas clave, tengan esto muy clave, en el parcial final sí salen cuentas T, o sea, sí o sí van a salir las cuentas T. Puede que no al detalle y como en un ejercicio específico, pero sí o sí van a salir algunas cuentas T, entonces tengan eso muy presente, necesito que estén bien concentrados, porque si no, pues obviamente van a tener inconvenientes. La lógica de una cuenta T, como ustedes yo siempre les dije, es básicamente que el débito, dependiendo si está en el activo o en el pasivo, se comporta de una manera. ¿Dónde ver eso? En esta tablita. Entonces, en el activo el débito suma, en el activo el crédito resta, en el pasivo y el patrimonio todo lo contrario. ¿Cuál es la forma más fácil de entenderlo? Pues muy sencillo. Váyase acá y diga, bueno, cuando yo estoy a la izquierda, el débito suma, el crédito resta. Cuando estoy a la derecha, el débito resta, el crédito suma. ¿Listo? Una forma fácil de entenderlo. Y aquí van a poder encontrar algunos ejercicios que pueden ir haciendo y pues obviamente van a poder ayudarles para las cuentas T. Pilas, porque acuérdense que aquí tienen que tener en cuenta que cada cuenta T que tenga un registro a la izquierda tiene que tener una contraparte a la derecha, bien sea en esa cuenta T o en otro. Tengan en cuenta que hay otra ecuación importante y es la sumatoria de débitos es igual a la sumatoria de créditos. Entonces tengan eso muy presente para los ejercicios que vayan a hacer. El patrimonio es importante que lo tengan también muy presente y sobre todo estas tres cuentas o subcuentas, capital, utilidad del ejercicio y reserva legal. Capital, entendiendo el capital como todo lo que ustedes tienen, todo lo que hace parte de la empresa y que los socios han aportado. La utilidad del ejercicio, entendiendo como todo lo que sale del estado de resultados o el PIG y que me muestra realmente cómo me fue en el año en la empresa. Y tercero, la reserva legal y es cuánto yo subconstituyo de esa reserva para poder cumplir con lo que me dice mis organigramas. ¿Listo?
Aquí está cada una de las descripciones de cada uno de esos. Esto ustedes lo tienen, y lo mismo del pasivo. Cada una de esas cosas ustedes lo tienen. No voy a profundizar al respecto. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta sobre el balance general? Profe, con respecto a lo de las cuentas T, Sí. ¿siempre debe haber una en caja y una pues depende de lo que le esté diciendo el problema? No siempre tiene que haber una de caja. Ahí puede que haya o no puede que haya. Si el ejercicio, por ejemplo, es solamente voy a hablar de, vámonos aquí a un diagramita que esté completo de... Si yo te digo, por ejemplo, un ejercicio en el cual solamente hay una transacción, en la cual digo, ingresó por parte de los socios 100 pesos y esos 100 pesos se prestaron para pagar impuestos. ¿Necesito poner la caja o no? No, no, señor. No, porque nunca ingresó. Si nunca ingresó como tal, ¿Da patrimonio y cuentas por pagar? iría al patrimonio, a capital, ¿sí? ¿Y cuentas por pagar? Y a impuestos. Cuentas por pagar usualmente son más, por ejemplo, con socios, con amigos, con una persona, pero siempre va a haber un rubro que se llama impuestos, ¿sí? Los impuestos son importantes. ¿Por qué? Porque pues en efecto representan una gran parte de lo que es la compañía. Acuérdense que siempre hay un socio muy importante dentro de la empresa que es la DIAN, y es la que no hace nada, pero recibe una parte de las utilidades. Entonces, clave, que ustedes revisen aquí, vean, nuevamente. Capital, el aporte de los accionistas hacen al negocio. Ah, bueno, es un aporte de los accionistas, entonces yo sé que tiene que ir a capital. Ahora vayámonos aquí a pasivo. ¿Y qué pasivo hay por acá? ¿Será que es cuenta por pagar? Egresos de la operación del negocio que aún no se han pagado, ¿no? No es un egreso de operación. Impuestos ya causado porque aún no, pero que aún no están pagos. Ah, entonces sí, pues pucha, tengo deuda que tengo que pagar los impuestos. Entonces, si ustedes tienen esto en mente, pues obviamente ya van a saber, bueno, cuál de las dos es la que tengo que hacer, cuál de las dos es la que tengo que entrar. ¿Listo? Hagan ejercicios importantes, así como estos que tienen acá dentro de la diapositiva, para que puedan ir teniendo como claridad del tema. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda? No, gracias. Vale, nuevamente, el parcial sí incluye cuentas T, ¿sí? Van a tener como mínimo 2, 3 ejercicios de cuentas T, ¿listo? Entonces tengan eso muy presente porque el parcial final es importante, representa el 40% de la nota. Va a haber un tema importante que tendremos que definir, pues por potestad de la universidad. Hay una posibilidad de que algunos de ustedes se la jueguen al 90% con este parcial final, y lo voy a dejar potestativo a que ustedes elijan si con base a lo que llevan hoy quieren jugársela completa con el parcial final, pues es una opción y va a quedar dentro de las casillas posibles del parcial. Sin embargo, pues la mayoría hasta donde he visto tienen buenas notas en los talleres que suben un poquito los cortes de los parciales, que algunos, sobre todo el segundo, no fue tan positivo. Entonces tengan eso en mente y vayan pensándolo, porque esta semana que viene sí o sí van a tener que tomar esa decisión. ¿Listo? Profe, qué Señor, pena interrumpirlo. ¿Y tú cuándo nos das las notas de los parciales? ¿de cuáles? Del segundo. Muy seguramente la otra semana. Profe, y el tema de que la próxima semana es lo de la semana de la ingeniería. No, no pasa nada. Yo O hablé sea, con él. sí asistimos Si no, a las tienen que clases. asistir al aula y presentar el parcial. Sí, en efecto, como les dije, el decano me dijo que no era obligatorio, que sí era la idea, pero pues en efecto, pues Profe, para este caso no va a ser. profe, yo tengo una duda con esa parte. Sí. Lo que sucede es que por la semana de ingeniería van a haber algunas actividades, que es justamente el miércoles va a haber una en la cual yo voy a estar participando, que es de 2 a 4 de la tarde, para ver si al menos el parcial puede tomarse después de las 4. Pero son actividades de qué, De la semana de ingeniería. pero son calificables, porque lo que yo le entendía al decano, lo que me manifestó es que son conferencias, por ejemplo, pero pues Lo ustedes que tienen pasa, que ir a ingeniero, presentar parcial. es que nosotros en la semana de la ingeniería, pues algunos, no todos los estudiantes,
algunos estudiantes hacemos póster y a nosotros nos toca exponerlos. Sí. Y otros para algunas materias nos ponen, digamos, hacer un informe sobre las conferencias que se ven, ¿sí? O sea, que dicta la universidad. Entonces, pues generalmente nosotros los estudiantes asistimos a las conferencias por el tema de que el informe tal vez nos pueda ayudar en nota para otros, pues para otras materias, X o Y cosa, y por eso es que nosotros asistimos. Sí, O no, de pero pronto digamos que si alguien tiene, una conferencia no se superpone a una nota final. Entonces, pues no podrían asistir a las conferencias ni a las actividades como tal que estén programadas dentro de la clase. Tendrían que presentarlo y luego se van a la conferencia si ustedes tienen la intención de escucharla. Profe, una pregunta, qué pena, es que cuando usted estaba diciendo sobre las notas, usted dijo algo de decisión, pero se me cayó el internet. ¿Será que puede repetir esa parte, porfa? Sí, básicamente les estaba mencionando que la nueva forma de calificar de la universidad permite que, y pues según lo planteado inicialmente, que al final en el último corte se califique el 90% de la nota como tal dentro de un único proyecto como tal, ¿sí? Eh, lo que es claro es que pues dentro de lo que hablamos desde el inicio de la clase, dejamos planteado que iba a ser 30 primer momento, 30 segundo momento y 40 el último momento. Sin embargo, como hay algunas personas que me han manifestado que no les ha ido bien en las anteriores notas, pues va a haber una casillita en la cual se les deja potestativo a cada uno si quieren en ese parcial jugarse el 90% y que el resto les valga el 10% o si prefieren que se les utilice todo como habíamos hablado, es decir, 30, 30, 40. Eso es lo que estaba mencionando. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Pero que quede muy claro, y esto es para todos, obviamente, y como se los mencionó, o sea, el parcial sí o sí se va a hacer, ¿sí? El parcial se hace y se hace en las horas de clase establecidas. Entonces, para que lo tengan presente, hay algunas clases que no tienen ningún inconveniente porque no están dentro de las horas como tal de esas actividades, pero para que lo tengan muy presente. Bueno, entonces, ya para finalizar, tenemos el tema del estado de resultados, que básicamente permite tener la utilidad o pérdida de un negocio en específico en un tiempo dado, ¿listo? Es decir, entre un periodo ya sea desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, o desde el 1 de enero hasta el 10 de marzo, o al que sea, es un periodo que yo definí. Es importante tener en cuenta que asocia tanto costos, gastos, ingresos, y no solamente esto, sino que también tiene temas de impuestos, tiene gastos operacionales, no operacionales, entre otros, que hay que tener muy, muy presentes dentro del PIG o el estado de resultados. ¿Listo? El estado de resultados y el PIG es lo mismo, no se les olvide. Y básicamente, el PIG tiene esta configuración. ¿Listo? Tenemos unas ventas específicas, unos costos asociados a esas ventas y por eso vamos a tener una utilidad. Luego, tenemos unos indirectos definitivamente que son gastos operacionales, unas depreciaciones específicas que ya las hemos visto en clases y esto me va a dar la utilidad operacional. Nunca se les olvide que a veces las empresas hacen cosas diferentes a su operación y por eso tienen que tener otros ingresos y otros egresos. Y lo más importante a la final es que los impuestos nunca van a faltar. Y con base a todo eso, van a tener el pérdidas o ganancias o saber si la empresa está dando plata o está perdiendo plata, está dando utilidad o no está dando utilidad. ¿Listo? El estado de resultados es un elemento clave para poder entender las dinámicas como tal de una empresa y sobre todo entender si está o no está dando plata en un periodo específico. Eso no quiere decir que una empresa esté quebrada o no esté quebrada. Simplemente me permite entender si operacionalmente esa empresa da o no da dinero. ¿Listo? Y ya al final ustedes encuentran dentro de las diapositivas cómo se interrelacionan los estados financieros, entendiendo que el estado de resultados me va a dar siempre la utilidad del periodo o la utilidad del ejercicio y que la caja usualmente se mueve con los flujos de efectivos que llegan de aquí, ¿sí? Pero también viene de los flujos financieros de un estado que no vimos nunca, que se llama de flujos de efectivo. Entonces, todos los estados financieros y principalmente el estado de resultados con el balance general se relaciona a través, primero, de la utilidad del periodo